Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de esta novela del autor italiano Paolo Giordano, La soledad de los números primos. Este es nuestro fragmento número 9 y como está siendo habitual en la descripción de este video, dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 23. Matías volvió al despacho de Nicoli a la semana de la primera entrevista. El profesor lo reconoció por el modo de llamar a la puerta y ya eso lo irritó sobremanera. Al verlo aparecer, dio un profundo resoplido, dispuesto a montar en cólera, no bien le dijera que había cosas que no entendía o pidiera que le explicara esta o aquella ecuación. Si me muestro lo bastante severo, se dijo, lo mismo me lo quito de encima. Matías pidió permiso y, sin mirarlo a la cara, dejó sobre la mesa los folios del artículo que le había encargado que estudiara. Cuando Nicoli los cogió, cayeron unas hojas sueltas, numeradas y escritas con buena letra, que el muchacho adjuntaba a las grapadas. Las reunió y las hojeó un momento. Allí estaban las ecuaciones del artículo, cabalmente desarrolladas y con sendas referencias al texto. No tuvo necesidad de examinarlas a fondo para comprender que eran correctas. Ya el orden de las páginas lo demostraba. Sintió cierta frustración al no poder desahogar la cólera que incubaba, como cuando uno quiere estornudar y no puede. Estudió con mayor detenimiento el trabajo, cabeceando con aprobación. No pudo evitar un acceso de envidia, pues aquel muchacho que tan poco apto parecía para la vida, estaba sin duda más dotado para aquella materia que él mismo. Al final dijo, aunque más para sí mismo y sin intención real de felicitarlo, muy bien, y añadió en tono enfáticamente tedioso. En los últimos párrafos se plantea cierto problema sobre los momentos de la Z que... Sí, lo interrumpió Matías, y creo que lo he resuelto. Nicoli lo miró primero con incredulidad y luego con franco desdén. Ah, ¿sí? Vea la última página que adjunto. El profesor se humedeció el índice, pasó las páginas hasta llegar a la última y leyó ceñudo la demostración de Matías, sin entenderla muy bien ni hallar tampoco nada que objetar. Con más calma, la leyó una segunda vez y ahora sí le pareció clara, incluso rigurosa y hasta salpicada de ciertas pedanterías diletantes. A medida que seguía el desarrollo, fue distendiendo la frente y sin darse cuenta, empezó a acariciarse el labio inferior, olvidado de Matías, que había permanecido todo el tiempo en la misma postura, mirándose los pies y rogando a Dios que fuera correcto, correcto, como si el resto de su vida dependiera de aquel profesor. No imaginaba que, en efecto, así había de ser. Nicoli dejó con cuidado los folios en la mesa y se reclinó en la silla con las manos cruzadas en la nuca, postura que debía de ser su preferida. Bien, enhorabuena. La discusión de la tesina fue fijada para finales de mayo y Matías pidió a sus padres que no asistieran. ¿Por qué? Preguntó su madre, y no llegó a decir nada más. Él negaba con la cabeza mirando por la ventana. Fuera estaba oscuro y en el cristal se reflejaban los tres sentados a la mesa. Así vio cómo su padre hacía a su madre del brazo y con la otra mano le indicaba que lo dejara estar, y cómo su madre se levantaba de la mesa con la mano en la boca y, aunque no habían terminado de cenar, abría el grifo del fregadero para lavar los platos. El día de la tesina, que llegó como llegan todos los días, Matías se levantó antes de que sonara el despertador. Los fantasmas que por la noche se le habían aparecido como hojas emborronadas tardaron unos segundos en desvanecerse. En el salón no encontró a nadie,
Solo había un elegante traje azul oscuro, nuevo, y una camisa rosa claro perfectamente planchada. Sobre la camisa había una nota que rezaba, para nuestro doctor, firmada por su padre y su madre, aunque con la letra del primero. Matías se puso el traje y salió sin mirarse en el espejo. Presentó el trabajo con voz firme y mirando por igual a todos los miembros del tribunal. Nicoli, sentado en la primera fila, aprobaba ceñudo con la cabeza y lanzaba ojeadas a sus cada vez más asombrados colegas. Cuando llegó el momento de la concesión de títulos, Matías se puso en la fila con los demás doctorandos. Eran los únicos que estaban de pie en el inmenso ámbito del aula magna. Matías sentía las miradas del público como un hormigueo en la espalda y procuró distraerse calculando el volumen del recinto a partir de la estatura del presidente, pero el hormigueo se le extendió por el cuello y las sienes. Imaginó miles de pequeños insectos penetrando por sus oídos, miles de polillas hambrientas cavando túneles en su cerebro. La fórmula que para todos los candidatos repetía idéntica el presidente le pareció cada vez más larga y acabó ahogándola el ruido que crecía en su cabeza, de modo que cuando le tocó a él no oyó su nombre. Sintió que se atragantaba con algo duro como un cubito de hielo. Estrechó la mano del presidente y la notó tan seca que instintivamente buscó la hebilla metálica del cinturón que no llevaba. El público se puso en pie con rumor de marea. Nicoli se acercó y le dio dos palmaditas en el hombro y la enhorabuena. No habían cesado los aplausos cuando ya Matías salía del aula y por el pasillo se dirigía a prisa hacia la salida, olvidando pisar primero con las puntas para que sus pasos no resonaran. Lo he conseguido, se repetía. Pero cuanto más se acercaba a la calle, más se le revolvía el estómago. En la puerta lo embistió la luz, el calor, el fragor del tráfico, y se detuvo vacilando, como temeroso de caer por los escalones de cemento. En la acera había un grupo de personas, 16 según contó al primer vistazo. Muchas llevaban flores y esperaban sin duda a sus parientes. Por un instante, también él deseó que lo esperase alguien. Sentía la necesidad de descansar su peso en otro cuerpo, como si de repente sus piernas no pudieran seguir soportando el contenido de su cabeza. Buscó a sus padres, a Alice, a Dennis, pero solo veía desconocidos que miraban nerviosos sus relojes, se abanicaban con folios, fumaban, alzaban, hablaban en voz alta y no se daban cuenta de nada. Miró el rollo de papiro que llevaba en la mano, en el que con bella letra cursiva se acreditaba que Matías Balosino era doctor, profesional, adulto, que ya era hora de que se enfrentara con la vida real, que allí acababa la vía que lo había llevado ciega y sordamente de párvulos al doctorado. Sintió que se ahogaba, como si no tuviera fuerzas para inspirar hasta el fondo de los pulmones. ¿Y ahora qué? Se preguntó. Una señora baja que llegaba acalorada le pidió paso. Él la siguió dentro, como si la mujer pudiera conducirlo a la respuesta. Volvió a recorrer el pasillo en sentido contrario, subió al primer piso, entró en la biblioteca, se sentó en su sitio de siempre junto a una ventana, dejó el documento en la silla de al lado, apoyó las manos sobre la mesa, bien abiertas, y se concentró en la respiración que seguía faltándole. Le había pasado otras veces, pero nunca tanto tiempo seguido. No puedes haber olvidado cómo se respira, se dijo. Eso no se olvida. Expulsó todo el aire y evitó respirar unos segundos. Al cabo, abrió la boca e inspiró lo más hondo que pudo hasta que el pecho le dolió. Esta vez sí introdujo el aire hasta el fondo de los pulmones y se figuró las moléculas de oxígeno, blancas y redondas, esparciéndose por las arterias y remolineando en el corazón. En aquella postura permaneció inmóvil por un tiempo indefinido, sin pensar ni darse cuenta de que los estudiantes entraban y salían en un estado de abstracción profunda e inquieta, hasta que de repente apareció algo delante de sus ojos, una mancha roja que lo sobresaltó. Fijó la vista y vio que era una rosa.
una rosa envuelta en celofán que alguien había puesto sobre la mesa. Con la mirada siguió el tallo y reconoció la mano de Alice, de uñas redondas y muy recortadas. Mira que eres tonto. Matías la miró como si fuera una alucinación. Tuvo la impresión de que volvía a la realidad desde algún lugar remoto que solo recordaba borrosamente, y mirándola, vio en su semblante una tristeza nueva, profunda. ¿Por qué no me lo dijiste? Prosiguió ella. Tendrías que haberme avisado. Y agotada, se sentó en la silla de enfrente y miró a la calle moviendo la cabeza. ¿Cómo lo has? Dijo Matías. Por tus padres lo he sabido. Se volvió de pronto para mirarlo con sus ojos azul claro, echando chispas. ¿Te parece justo? Matías lo pensó, luego negó con la cabeza, y en el arrugado celofán vio cómo su reflejo, abrumado y deforme, cabeceaba también. Siempre he pensado que significaba algo para ti, siempre, pero tú no pudo continuar, tenía un nudo en la garganta. Matías seguía preguntándose cómo aquel momento podía haberse vuelto repentinamente tan real. Se esforzó por recordar dónde se hallaba segundos antes, sin conseguirlo. Tú nada, concluyó Alice, nunca. Matías tuvo la impresión de que la cabeza se le hundía entre los hombros, de que las polillas volvían a agitarse en su cerebro. No tenía importancia. No quería que... susurró. Cállate, lo interrumpió ella. Alguien hizo chitón y en el silencio subsiguiente quedó vibrando el eco de ese sonido. Alice se fijó mejor en Matías y se alarmó. Pero estás pálido. ¿Te ocurre algo? No sé, me siento como mareado. Ella se puso en pie, se retiró el pelo de la frente como si conjurase malos pensamientos e inclinándose sobre él le dio un beso en la mejilla, leve y silencioso, que al instante espantó los insectos. Seguro que lo has hecho muy bien, lo sé, le dijo al oído. Matías notó su pelo cosquillarle en el cuello y cómo el corto espacio que los separaba se llenaba con su calor y le oprimía la piel con suavidad de algodón. Tuvo el impulso de estrecharla contra sí, pero sus manos permanecieron quietas, como dormidas. Alice se irguió y se estiró para coger de la silla el título de doctor. Lo desenrolló y lo leyó a media voz, sonriendo. ¡Guau! Exclamó al final. Esto hay que celebrarlo. Venga, en pie, doctor. Y le tendió la mano. Él se la tomó no sin vacilar. Dejó que lo sacara de la biblioteca con la misma confianza desarmada con que años antes se había dejado arrastrar al baño de chicas. Con el tiempo, la proporción entre sus manos había cambiado, y ahora la suya abarcaba por entero la de Alice como la áspera valva de una concha. ¿A dónde vamos? A dar una vuelta, a que te dé el sol, que falta te hace. Y salieron a la calle, y esta vez él no tuvo miedo de la luz, del tráfico ni de la gente que esperaba a la puerta. Subieron al coche y bajaron las ventanillas. Alice conducía con las dos manos y cantaba Pictures of You, imitando el sonido de palabras que no conocía. Matías sintió que sus músculos se relajaban poco a poco y se amoldaban a la forma del asiento. Tenía la sensación de que el automóvil iba dejando una estela negra y viscosa, que era su pasado y sus preocupaciones. Se sentía cada vez más ligero, como un recipiente que se vacía. Cerró los ojos y por unos segundos flotó con la brisa que le daba en la cara y con la voz de Alice. Cuando los abrió, estaban en su calle. Se preguntó si no le habrían organizado una fiesta sorpresa y rogó a Dios que no. Di, ¿a dónde vamos? "Mm", murmuró Alice. Tú no te preocupes. El día que conduzcas tú podrás llevarme a donde quieras. Por primera vez, se avergonzó de no tener carnet de conducir a sus 22 años. Esa era otra de las cosas que se había saltado, otro de los consabidos pasos de la vida de un joven que él había preferido no dar, a fin de seguir al margen del engranaje de la vida, como comer palomitas en el cine, sentarse en el respaldo de los bancos, no respetar la hora de volver a casa impuesta por los padres, jugar al fútbol con pelotas de papel de aluminio o quedarse desnudo ante una chica. Y pensó que aquello cambiaría. Sí,
Obtendría el carnet cuanto antes y lo haría por ella, para llevarla de paseo en coche, porque miedo le daba admitirlo. Cuando estaba con ella sentía que valía la pena hacer todas esas cosas normales que hacen las personas normales. Ya cerca de casa de Matía, Alice dobló una esquina y enfiló la avenida principal. A los 100 metros aparcó enfrente del parque. Voilà. Se quitó el cinturón y se apeó. Matía no se movió y se quedó mirando el parque. ¿Qué? ¿No bajas? Añadió ella. Aquí no. Va, baja. Él negó con la cabeza. Vamos a otro sitio. Alice miró a los lados. ¿Qué problema hay? Vamos a dar un paseo. Se acercó a la ventanilla de su amigo. Matías estaba rígido, como si alguien le hubiera puesto un puñal a la espalda, y se agarraba al asidero de la portezuela con los dedos crispados como patas de araña. Miraba con fijeza los árboles 100 metros más allá, cuyos anchos follajes cubrían los troncos nudosos, la espesa maraña del enramado, el terrible secreto. No había vuelto allí desde el día que fue con la policía, el día que su padre le dijo que diera la mano a su madre y ella se metió la suya en el bolsillo. Aquel día aún llevaba los brazos vendados hasta los codos, con una venda gruesa que le daba varias vueltas y que solo con una sierra habría podido atravesar. Indicó a los policías dónde se había quedado sentada Miquela. Querían saber el punto exacto y tomaron fotos de lejos y de cerca. Cuando volvían a casa, vieron desde el coche cómo unas excavadoras hundían sus brazos mecánicos en el río y extraían grandes masas de cieno negro que dejaban caer pesadamente en la orilla. Su madre contenía el aliento cada vez que eso ocurría, hasta que el cúmulo de cieno se deshacía en el suelo. Miquela tenía que estar en aquel fango y sin embargo no apareció. Vámonos, por favor, repitió Matía, con tono absorto y contrariado, más que suplicante. Alice subió al coche. A veces no sé si... Ahí abandoné a mi hermana gemela, la interrumpió él con voz neutra, casi inhumana. Alzando el brazo, que dejó suspendido como si se hubiera olvidado de bajarlo, señaló los árboles. ¿Tu hermana gemela? ¿Tienes una hermana gemela? Matías asintió lentamente con la cabeza sin dejar de mirar la arboleda. Era igual que yo, y sin esperar a que Alice le preguntase nada, se lo contó todo, a raudales, como un dique roto, lo del gusano, lo de la fiesta, lo del juego del ego, lo del río, lo de los cristales, lo de la sala del hospital, lo del juez, Bernardino, lo del anuncio en televisión, lo del psicólogo, todo, lo que nunca le había contado a nadie, y lo hizo sin mirarla y sin emocionarse. Cuando acabó, se quedó callado. Con la mano derecha tentó debajo del asiento, pero solo encontró formas redondeadas. Se había calmado. Se sentía de nuevo lejos, ajeno a su cuerpo. Alice le tomó delicadamente la barbilla y le volvió la cabeza. Matías no vio sino un bulto que se le acercaba. Cerró los ojos y en los labios sintió sus labios calientes y en las mejillas sus lágrimas, que quizá no eran suyas, y en la cabeza sus manos ligeras, sujetándosela y conteniendo los pensamientos, confinándolos en el espacio que ya no existía entre ellos. 24. En el último mes se habían visto a menudo, sin citarse nunca expresamente, pero tampoco sin encontrarse por casualidad. Al término de las horas de visita, Alice se daba siempre una vuelta por la unidad de Fabio, donde él se hacía el encontradizo. Daban un paseo por el patio, siempre el mismo recorrido que habían decidido de manera tácita. Su amor tenía por escenario ese recinto cerrado, región aparte en la que no había necesidad de nombrar aquella cosa misteriosa y limpia que vibraba entre ellos. Fabio parecía conocer muy bien la dinámica del cortejo. Sabía avanzar poco a poco y controlar las palabras, como si siguiera un protocolo. Intuía el profundo sufrimiento de Alice y lo respetaba sin inmiscuirse. Los desórdenes del mundo, del tipo que fueran, no lo afectaban. No tenían cabida en su mente equilibrada y racional, para la cual simplemente no existían.
Cuando un obstáculo se interponía en su camino, él lo sorteaba sin variar el paso y seguía como si tal cosa. No dudaba de nada casi nunca. Sabía cómo alcanzar un objetivo y por eso estaba muy pendiente de Alice, de sus estados de ánimo y su humor, de una manera respetuosa y también un tanto pedante. Cuando la veía callada, le preguntaba si le pasaba algo, pero nunca insistía. Mostraba interés por la fotografía y por el estado de su madre. Llenaba los silencios con divertidas anécdotas de su trabajo y sus colegas. Alice se dejaba cautivar por su confianza en sí mismo y poco a poco se abandonaba a ella, como de niña se abandonaba al agua cuando en la piscina hacía el ahogado. Vivían la lenta e invisible compenetración de sus respectivos universos. Eran como dos astros que gravitasen alrededor del mismo eje, en órbitas cada vez más próximas, y cuyo destino era colisionar en algún punto del espacio y el tiempo. A la madre de Alice le habían suspendido el tratamiento. Inclinando la cabeza, su padre dio el consentimiento para dejar que por fin se sumiera en un sueño indoloro bajo la pesada manta de la morfina. Alice esperaba que todo acabara cuanto antes y no se sentía culpable. Su madre ya vivía en ella en forma de recuerdo, como un grano de polen que se hubiese posado en algún rincón de su memoria, donde permanecería el resto de su vida convertida en unas cuantas imágenes sin sonido. Fabio no había pensado proponérselo y tampoco era una persona impulsiva, pero aquella tarde encontró a Alice distinta, como presa de una ansiedad que manifestaba entrelazando los dedos, moviendo los ojos demasiado, evitando cruzar su mirada. Por primera vez, obró precipitada, incautamente. Este fin de semana mis padres van a la playa. Alice no pareció oírlo, o al menos no se dio por enterada. Hacía días que no sabía qué pensar. Matías llevaba, sin llamarla, desde el día que se doctoró. Hacía más de una semana, pero estaba claro que le tocaba a él. Te invito a cenar en casa el sábado, si te parece, prosiguió Fabio. Se sintió menos seguro mientras lo decía, pero al instante recuperó el aplomo. Se metió las manos en los bolsillos de la bata y esperó la respuesta con toda tranquilidad, fuera cual fuese. Alice esbozó una sonrisa teñida de cierta aflicción y murmuró, no sé, mejor que no. Sí, tienes razón, se apresuró a decir Fabio. No tenía que verte lo propuesto, perdona. Siguieron paseando en silencio y al llegar de nuevo a la unidad de Fabio, éste se dijo, ¿y ahora qué? Ninguno de los dos se movía. Cambiaron una rápida mirada y bajaron los ojos. Fabio soltó una risita. Tú y yo nunca sabemos cómo despedirnos. Ya, contestó Alice sonriendo. Se llevó la mano al pelo, se enrolló un mechón al dedo y tiró de él levemente. Fabio dio un paso decidido hacia ella. La gravilla rechinó bajo su pie. Le dio un beso en la mejilla izquierda con una autoridad afectuosa y retrocedió de nuevo. Al menos piénsalo, le dijo, y le sonrió de oreja a oreja, con labios, ojos y mejillas, dio media vuelta y se dirigió muy erguido hacia la puerta de cristal. Cuando lo vio franquearla, Alice se dijo, ahora se gira, pero Fabio dobló por el pasillo y desapareció. 25. La carta iba dirigida al doctor Matías Balosino y era tan fina y ligera que parecía imposible que encerrase todo el futuro de Matías. Su madre no se la entregó hasta la cena, quizá por la vergüenza de haberla abierto ella, aunque tampoco lo hizo a sabiendas, ni siquiera miró el destinatario. Matías nunca recibía correo. Le tendió la carta por encima de los platos. Ha llegado esto. Matías echó una mirada extrañada a su padre, que asintió con la cabeza vagamente, y tomó la carta, no sin antes pasarse la servilleta de papel por el labio superior que tenía limpio. Junto a las señas se veía una complicada impronta circular azul que no le dijo nada. Abrió el sobre y sacó la hoja que contenía. La desdobló y aún impresionado de ser él, el doctor Balosino, el destinatario de la misma, empezó a leerla. Mientras tanto, notó que sus padres hacían más ruido de lo normal con los cubiertos y su padre carraspeaba varias veces. Cuando acabó,
Dobló la hoja con los mismos gestos con que la había desdoblado, solo que en sentido inverso, y en su forma original la introdujo de nuevo en el sobre y la dejó en la silla de Miquela. Tomó de nuevo el tenedor, aunque ver ahora las rodajas de calabacín en su plato le produjo cierto desconcierto, como si las hubieran hecho aparecer por sorpresa. Parece una buena oportunidad, dijo Adele. Sí, ¿piensas aceptar? Y al decirlo, la madre notó que se le encendían las mejillas. No era por miedo a perderlo, sino todo lo contrario. Deseaba fervientemente que su hijo aceptase y desapareciera de aquella casa, de la silla que todas las noches ocupaba frente a ella en la cena, con su cabeza negra gravitando sobre el plato y aquel contagioso halo trágico que lo rodeaba. No lo sé, contestó Matías sin alzar la vista del plato. Pues parece una buena oportunidad, insistió su madre. Sí. Siguió un silencio que el padre rompió para perorar sobre lo eficiente que era la gente del norte de Europa y los limpias que tenían sus ciudades, méritos que él atribuyó al severo clima y la falta de luz natural durante buena parte del año, circunstancias que sin duda reducían las ocasiones de distracción. Cierto que él nunca había estado en ningún país del norte, pero eso se decía. Cuando, terminada la cena, Matías empezó a recoger los platos en el mismo orden que todas las noches, su padre le puso la mano en el hombro y le dijo en voz baja que podía irse, que él lo haría. Matías cogió la carta de la silla y se fue a su cuarto. Se sentó en la cama, miró y remiró el sobre, lo plegó hacia un lado y hacia otro, haciendo crujir el papel. Examinó luego más atentamente la impronta, inscrita en un círculo que por un error de impresión se veía algo ovalado, representaba un ave rapaz, un águila seguramente, con las alas abiertas y la cabeza ladeada, de modo que el afilado pico se veía de perfil. En otro círculo, más grande y concéntrico al anterior, venía el nombre de la universidad que le ofrecía trabajo. Viendo los caracteres góticos, las muchas K y H del nombre y las O barradas diagonalmente, símbolo que en matemáticas significaba conjunto vacío, se imaginó un edificio alto y oscuro, de pasillos resonantes y altísimos techos, todo rodeado de césped, silencioso y desierto como una catedral del fin del mundo. En aquel lugar lejano e ignoto estaba su futuro de matemático. Había una promesa de salvación, un espacio incontaminado donde todo era aún posible, mientras que aquí no tenía más que a Alice y el resto era desolación. Empezó a faltarle el aire, a sentir que se ahogaba como el día que presentó la tesina. La atmósfera parecía haberse vuelto líquida de pronto. Los días se habían alargado ya bastante y el crepúsculo era azul y extenuante. Hasta que se extinguió la última claridad del día, estuvo paseándose mentalmente por aquellos pasillos que aún no conocía y por los que a veces se cruzaba con Alice, que lo miraba sin decirle nada ni sonreírle. Has de decidirte, pensó, o vas o no vas, uno o cero, como los códigos binarios. Pero cuanto más quería simplificar, más se le complicaba todo. Era como un insecto atrapado en una telaraña pegajosa. Cuanto más se debate, más se enreda. Llamaron a la puerta. Tuvo la impresión de que los golpes resonaban en un pozo. ¿Sí? La puerta se abrió despacio y su padre asomó la cabeza. ¿Se puede? Ujú. ¿Por qué estás a oscuras? Sin esperar respuesta, Pietro pulsó el interruptor y los 100 vatios de la bombilla estallaron en las dilatadas pupilas de Matías, las cuales se contrajeron produciéndole un agradable dolor. Su padre se sentó a su lado en la cama. Tenían el mismo modo de cruzar los pies, poniendo el tobillo del izquierdo sobre el talón del derecho, aunque ninguno de los dos lo había notado. ¿Cómo se llama eso que has estudiado? Le preguntó Pietro. ¿Qué? Lo de tu tesina, nunca me acuerdo. La zeta de Riemann. Eso, sí, la zeta de Riemann. Matías se rascó con la uña del pulgar debajo de la uña del meñique, pero allí ya tenía la piel tan encallecida que no sintió nada. Solo oyó el rumor de las uñas al frotarse. Ya quisiera yo tener esa cabeza que tienes, suspiró Pietro.
Pero a mí las matemáticas no me entraban, no eran lo mío. Para ciertas cosas hay que tener una mente especial. Matías pensó que nada bueno había de tener una cabeza como la suya, que con ganas se la habría arrancado y sustituido por otra, incluso por una caja de galletas siempre que estuviera vacía y fuera ligera. Quiso contestar que sentirse especial era una jaula, lo peor que podía pasarle a uno, pero se abstuvo. Recordó el día en que la maestra lo había sacado al medio de la clase y todos lo miraron como a un bicho raro, y se dijo que era como si en todos aquellos años no se hubiera movido de allí. ¿Has venido porque te lo ha pedido mamá?, preguntó a su padre. A Pietro se le tensó el cuello, se chupó los labios, asintió con la cabeza y dijo con cierto embarazo: Tu futuro es lo que importa. Es justo que ahora pienses en ti. Si decides aceptar, te apoyaremos. Dinero no tenemos mucho, pero sí algo para cuando necesites. Hubo otro silencio prolongado durante el cual Matías pensó en Alice y en el dinero que robaba a Miquela. Papá, ¿sí? ¿Podría salir un momento? Tengo que hacer una llamada. Pietro dio un largo suspiro, no sin alivio. Claro, se puso en pie, pero antes de irse quiso hacer una caricia a su hijo y alargó la mano. Pero cuando ya casi le tocaba la cara, sombreada por una barbita desaliñada, detuvo la mano y la llevó al pelo, que apenas acarició tampoco. De aquellas cosas hacía tiempo que habían perdido la costumbre. 26. El amor que Denis sentía por Matías se extinguió solo como una vela que arde olvidada en un cuarto oscuro, dejando paso a un hambre insatisfecha. A los 19 años, en la última página de un periódico local, vio el anuncio de un local gay, lo recortó y se lo guardó en la cartera. Ahí lo llevó 2 meses y a veces lo sacaba y releía la dirección que ya se sabía de memoria. Los chicos de su edad salían con chicas, practicaban sexo regularmente y no hablaban de otra cosa. Denis veía que la única solución era aquel recorte de periódico, aquella dirección que el sudor de sus dedos había ya medio borrado. Así que una noche lluviosa, sin proponérselo realmente, fue. Se vistió con lo primero que encontró en el armario y a sus padres, que estaban en el cuarto de al lado, les voció que se iba al cine. Pasó primero 2 o 3 veces por delante del local, dando cada vez la vuelta a la manzana, y al final entró, con las manos en los bolsillos y haciendo al guarda jurado un gesto confidencial. Se sentó a la barra y pidió una clara, que se bebió a sorbos, mirando las botellas alineadas, esperando. Al poco se le acercó un tío, y Denis, sin verle siquiera la cara, decidió que sería ese. El otro empezó a hablarle de sí mismo, o quizá de alguna película que él no había visto, gritándole al oído. Él no lo escuchaba. Al poco lo interrumpió y le dijo que fueran al baño. El desconocido enmudeció y acto seguido sonrió enseñando unos dientes horribles. Denis se dijo que era feo, casi cejijunto y viejo, muy viejo, pero que no importaba. En el baño, el tío le levantó la camiseta y quiso besarlo, pero él lo rechazó. Se arrodilló y le desabotonó la bragueta. «Hostias, qué rápido», dijo el otro, pero no se opuso. Denis cerró los ojos y procuró acabar pronto. Como con la boca no conseguía nada y se sentía un inútil, usó las manos, las dos a la vez. Mientras el otro se corría, él también se corrió en los calzoncillos. Escapó del baño, dejando al desconocido a medio vestir, y nada más salir, como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada, lo asaltó el sentimiento de culpa, el mismo de siempre. En la calle, estuvo media hora buscando una fuente para quitarse el olor. Volvió otras noches, siempre hablaba con un tío distinto y siempre inventaba una excusa para no decir su nombre. No volvió a estar con nadie. Coleccionaba historias de otros como él, que solía escuchar en silencio, y descubrió que se parecían. Había un camino que recorrer, a lo largo del cual era preciso sumergirse hasta el fondo para luego poder salir a la superficie y tomar aire. Todos tenían un amor del alma contrariado, como él tenía a Matías. Todos tuvieron miedo y muchos aún lo tenían,
menos cuando estaban allí, entre personas que podían entenderlos, protegidos por el ambiente, como ellos decían. Conversando con aquellos desconocidos, Denis se sentía menos solo y se preguntaba cuándo llegaría su hora, el día en que tocaría fondo y podría por fin emerger y respirar también él. Una noche, uno le habló de lo que en aquel mundillo llamaban los candiles, una callejuela detrás del cementerio sin otra iluminación que la débil y temblorosa luz que arrojaban las lámparas de las lápidas a través de la gran verja. Por allí te paseabas a tientas, era donde mejor podías desahogar el deseo, como quien se libra de una carga, sin ver ni ser visto, dejando el cuerpo a merced de la oscuridad. En aquella calleja, Denis tocó su fondo, o más bien chocó con él de bruces, como quien se zambulle en aguas poco profundas. Desde aquel día no volvió al local y se encerró con mayor obstinación en la negación de su ser. Cursando el tercer año de universidad, hizo un viaje de estudios a España. Allí, lejos de mirar inquisitivo de la familia, lejos del mirar inquisitivo de la familia, los amigos, la gente que lo conocía por la calle, halló el amor. Se llamaba Valerio y como él era italiano, y como él era joven y estaba asustadísimo. Los meses que pasaron juntos en un pisito cercano a las Ramblas de Barcelona, rápidos e intensos, terminaron por hacerle olvidar todo aquel sufrimiento, como una noche despejada hace olvidar los días de lluvia torrencial que la han precedido. De regreso en Italia, no volvieron a verse, pero Denis no sufrió. Con una confianza que ya nunca lo abandonaría, se embarcó en nuevas aventuras que parecían haberlo esperado todo el tiempo en ordenada fila al doblar cada esquina. De los viejos amigos no conservó más que a Matía. Seguían en contacto, sobre todo por teléfono, y eran capaces de estarse en silencio minutos enteros, absorto cada cual en sus pensamientos, oyendo al otro lado de la línea el respirar rítmico y tranquilizador de su amigo. Cuando aquel día sonó el teléfono, Denis estaba lavándose los dientes. En su casa no solía sonar más de 2 veces, lo que tardaban en llegar al aparato más cercano desde cualquier punto de la casa. Su madre le gritó que era para él. Denis no se apresuró a responder. Se enjuagó bien la boca, se secó con la toalla, se miró un momento los incisivos superiores que últimamente tenía la impresión de que se estaban montando, debido sin duda a las pujantes muelas del juicio. ¿Sí? Hola. Matías casi nunca se identificaba. Sabía que su amigo conocía perfectamente su voz y le molestaba pronunciar su nombre. Hombre, doctor, ¿qué tal? Dijo Denis con efusión. No se había tomado a mal lo de la tesina. Había aprendido a respetar el abismo que Matías se había excavado alrededor. Años atrás quiso saltarlo y se había despeñado. Ahora se conformaba con sentarse en el borde y dejar colgar las piernas. La voz de Matías no le producía ya vuelcos del corazón, aunque lo tenía y lo tendría siempre presente como el único punto de comparación con todo lo que había venido después. ¿Te molesto? Preguntó Matías. No. ¿Y yo a ti? Replicó Denis con burla. El que llama soy yo. Por eso, dime. Por tu voz diría que pasa algo. Matías guardó silencio. Lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, ¿qué? ¿Me lo dices o no? Denis lo oyó dar un fuerte suspiro y tuvo la impresión de que le costaba respirar. Cogió un bolígrafo que había junto al teléfono y empezó a juguetear con él hasta que se le cayó. No se agachó a recogerlo. Matías seguía callado. Tendré que preguntarte. Pues veamos. Me ofrecen trabajo en el extranjero, dijo por fin Matías, en una universidad importante. ¿Qué me dices? Repuso Denis, aunque nada sorprendido. Caramba, suena muy bien. ¿Y piensas aceptar? No lo sé. ¿Tú qué dices? Denis disimuló una carcajada. ¿Y me lo preguntas a mí que ni siquiera acabé la carrera? Yo aceptaría sin vacilar. Cambiar de aires está muy bien. Además, quiso añadir, aquí, ¿qué te retiene? Pero se abstuvo. Es que el otro día ocurrió algo, el día que me doctoré. ¿Algo? Con Alice. ¿Qué fue?
Matías dudó un momento y al cabo se oyó decir, en fin, que nos besamos. Denis oprimió el aparato con una reacción que lo sorprendió. No eran celos. Sería absurdo tenerlos a esas alturas, pero aquello le trajo ciertos recuerdos que creía sepultados en el olvido. Matías y Alice entrando en la cocina de Viola, cogidos de la mano. Julia Mirandi metiéndole la lengua en la boca como si le introdujera un estropajo. Afectando contento, exclamó, sí, señor, ya era hora, ya. Hubo un silencio durante el cual ambos tuvieron ganas de colgar. No sin esfuerzo, Denis dijo, ¿y por eso estás que no sabes qué hacer? Pues sí, pero ahora ella y tú sois, ¿cómo decirlo? Nada, no hemos vuelto a vernos. Ah, Denis pasó la uña del dedo por el cable enrollado del teléfono. Matías hizo lo mismo y pensó como siempre en una hélice de ADN a la que faltara la pareja. Piensa que a lo tuyo puedes dedicarte en cualquier sitio, dijo Denis. ¿O no? Sí. En cambio, Alice solo está aquí. Sí. Pues ya lo tienes claro. Denis notó que su amigo empezaba a respirar de manera más ligera y regular. Gracias. De nada. Matías colgó. Denis se quedó unos segundos con el auricular al oído, como escuchando el silencio. Sintió que algo acababa de apagarse en su interior, como al final se apaga un ascua cubierta de ceniza. He dicho lo que debía, pensó. Por fin empezó a sonar el tono de ocupado. Denis colgó y volvió al baño a mirarse aquellas malditas muelas del juicio. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el fragmento 9 de La soledad de los números primos de Paolo Giordano. Ojalá que lo disfruten. Gracias.